estoy hablando, por favor activen sus micrófonos y me dicen. Por ahora vamos a hacer lo vamos a tener cerrado para que así no haya interferencia. Bien, ahí tengo a alguien más. Perfecto. Bien, el primer texto, que es de Pasquino, nos va a introducir en esto de entender qué es la ciencia política, qué es lo que estudia la ciencia política, y nos va a hablar de que la ciencia política no ha existido desde siempre como tal. La política sí, la política existió desde siempre. La podemos encontrar desde las primeras formas de organización, porque la política significa tratar de imponer, ¿sí? Perdón, antes de proseguir, después contesto esa pregunta, Silvia. La política la podemos encontrar desde siempre, porque la política significa tratar de imponer tus intereses o tus valores. Hay política desde el grupo familiar, hay política en todos lados. Otra cosa es que no seamos políticos y nos dediquemos a esa actividad profesional. Pero la política ha existido desde siempre. Y acá lo que va a hacer Pasquino nos va a introducir en el tema. Primero les va a dar una definición de lo que es ciencia política y le dice que es el estudio de esta actividad como método científico, es decir, de manera de formular generalizaciones y teorías y de permitir su verificación y su falsación. Nos da un concepto bastante general de lo que es ciencia política. Y hace como una pequeña diferencia ahí definiendo lo que es ciencia política después cuando Strasser va a definir también lo que es la teoría del Estado. La teoría del Estado está incluida en la teoría política, ¿sí? La teoría del Estado, que es lo que nosotros estamos estudiando acá, es una de las especies de la teoría política. Eso lo tienen que saber. Bien, primero acá me va a hablar de la evolución de la ciencia política y me va a decir por qué ha sido tan difícil esto de la evolución de la ciencia política. Nos va a decir que en primer lugar la ciencia política ha tenido una interrelación con otras ciencias, con otras disciplinas desde siempre. Es una ciencia que estudia al hombre, que estudia al ser humano y que se interrelaciona, y no se podía delimitar dónde era ciencia política, dónde era filosofía del derecho, dónde era filosofía política. Es una disciplina que estudia al hombre y es constante y no se puede o no tiene un método, vamos a ver, un método que sea tal vez como el de las ciencias naturales, que ante determinada causa hay un determinado efecto. Entonces nos va a decir que ha sido difícil como separar el campo de estudio propio de la ciencia política, porque siempre se ha interrelacionado con otras ciencias que estudia al hombre. En segundo lugar nos va a hablar, y después lo va a empezar a desarrollar, del problema del objeto. Para que algo sea considerado para que sea considerada ciencia, tiene que tener un objeto específico. Por sobre todas las cosas, un objeto específico. Algunos autores también hablan de un método específico, pero la verdad que no hay un único método, más allá de que nos van a proponer acá como un método por excelencia que es el sistémico, pero la ciencia política tenía que tener un objeto definido, porque si no tenía un objeto propio, se confundía con las otras ciencias, entonces no podríamos hablar de que tenía autonomía. Y ahí empezó el más engorroso tal vez de todos los problemas, que fue determinar cuál era el objeto. Primero, algunos habían puesto el objeto en la política, otros pusieron después el objeto en el Estado, de forma separada o de forma concurrente, pero no estaba bien definido cuál era el objeto, ni tampoco estaba definido cuál era el método. Bien, entonces había métodos que se consideraban precientíficos y se llaman métodos precientíficos a los que eran realizados antes de la aparición de lo que es Einstein, ¿sí? Porque a partir de Einstein, con su método sistémico o conductista, como le quieran decir, vamos a tener un método científico en cuanto al estudio de la ciencia política. Y a partir de ahí, de cuando aparece este señor, se va a empezar a hablar de ciencia política, porque Einstein va a redefinir lo que es el objeto
y va a dotarlo de un método específico. Esa es la introducción que les hace. Les cuenta. Hubo en el cursado preguntas que le decían por qué había sido difícil definir o hablar de ciencia política, y tenían que hablar de esa partecita del texto que era chiquitita, pero que bueno, supongo que a veces con los nervios o algo que se nos pone en ese momento ansiosos, no lo supimos o no lo supieron decir. Después, acá Pasquino les va a dar una definición de lo que es la ciencia política contemporánea. Les va a decir que es el producto de un conjunto de reflexiones y de análisis de los fenómenos políticos madurados, como se mencionó a lo largo de la experiencia política occidental. Esa es la definición que él va a dar. Dice producto de un conjunto de reflexiones y análisis de fenómenos políticos madurados. Esa es la definición de ciencia política contemporánea. Y a partir de allí va a empezar a desarrollar lo que es el objeto. Y primero me va a hablar del poder. ¿Sí? Me va a empezar contando que el poder fue tomado primeramente como objeto de la ciencia política. Y me va a decir que desde el inicio el objeto calificador, aunque no exclusivo, del análisis político se ubicó en el poder, las modalidades de adquisición y de utilización del poder, su concentración y su distribución, su origen y la legitimidad de su ejercicio, su misma definición como poder específicamente político. Y empieza a decir esto, que cuáles son las preguntas que habían surgido. ¿Quién tiene el poder? ¿Cómo lo debería tener? ¿Sí? Y este poder que nace o el cual se está definiendo, nos habla que es claramente un poder político para diferenciarlo de otro tipo de poder. Porque al que a nosotros nos interesa acá como objeto de la ciencia política es el poder entendido como poder político. Hay poder ideológico, hay poder económico, hay muchas fuentes del poder, no necesariamente son solamente el poder político. Eso nos dice que fue al principio, ¿bien? Y nos menciona ahí a Aristóteles, a Maquiavelo, a Weber, que todos pusieron su foco en esto del análisis del poder político. Y después va a aparecer algo, o va a aparecer ese ente creado, como dicen, la creación del Estado, ¿sí? La creación del Estado moderno, que es producto, por así decirlo, de la abolición de lo que es el feudalismo y la aparición del sistema capitalista, un Estado que ha monopolizado el uso de la fuerza, el de la legislación, el de la justicia, y que en la actualidad ya es el Estado moderno liberal con división de poderes y lo demás. Dice que esa forma nueva de organización, que es llamada el Estado, ha desplazado a el poder, o en todo caso lo ha subsumido dentro de él. Por lo tanto, el objeto de estudio pasó a ser el Estado. Bien, eso es el pensamiento y lo que desarrolla Pasquino, ¿sí? Ustedes tienen que tener en claro cuando habla Pasquino y cuando Pasquino está hablando de otro. Acá lo está diciendo él. Y ahí le va a decir que en los análisis clásicos de Maquiavelo hasta Hobbes, el problema es el de crear el orden político a través del control del poder dentro de límites bien definidos. Y que después van a emerger dos tradiciones analíticas. Van a surgir la tradición anglosajona y una tradición continental. Bien, esto de la tradición anglosajona es una forma de entender cómo se desarrolla el poder y cómo funciona el Estado desde la praxis. ¿Sí? Importa más lo que sucede en la realidad que el estudio de las instituciones o de las leyes. Los americanos, bueno, aunque anglosajones no va a poner ahí a los franceses y otros más, quieren decir que son más prácticos, que se concentran en la realidad y cómo funciona, son más jurisprudenciales, estudian tal vez, o si ustedes vieron por ahí las películas, la justicia toda está basada en la jurisprudencia, en que ya en que haya alguien esté condenado o absuelto, por ejemplo, otro juez en la misma circunstancia y ellos se agarran de ahí, son mucho más prácticos.
En cambio, una teoría tradicional continental se basa en el análisis de las leyes. ¿Pero qué es lo que me quiere decir con esto de la tradición continental y la tradición anglosajona? Bueno, que ya dentro de esta estructura estatal, donde hay alguien que ejerce el poder político, hay dos enfoques tal vez de cómo verlo. Lo estudio a cómo se desenvuelve el poder dentro de ese Estado, basándome en la realidad, en lo práctico, o si no, el enfoque del estudio de la ciencia política se va a concentrar más bien en el ordenamiento jurídico, en las instituciones, en el constitucionalismo. Es eso lo que me está diciendo acá en primera instancia, ¿sí? Ese es su pensamiento y es como él percibe las cosas. Les da la definición de ciencia política y de ahí desarrolla qué es el objeto y qué viene a ser esto del enfoque o del análisis después de una tradición anglosajona o una tradición continental. Y a partir de ahí va a empezar a desarrollar el problema del método. El problema del método que creo que ha sido tan complicado o en realidad siempre tuvo un método, nada más que no único y no aceptado por todos. Y nos va a hablar de esto, de que el método o los métodos precientíficos estaban basados en esto, ¿no? De que antes los antiguos, Platón o Aristóteles, hablaban mucho, Platón del deber ser, ¿sí? Esto de cómo deberían ser las cosas. No se preocupaba tal vez por establecer un método científico o un método de la ciencia política o un método de la política. Platón sí hizo una teoría de la política, pero no tenía un método. Aristóteles fue un poco más empirista, fue de comparar los sistemas que existían en ese momento, de comparar las polis que existían en ese momento también. Tuvo otra postura, pero todos estaban cargados, por así decirlo, de un valor más bien, no tan solo explicativo o prescriptivo, no tan solo de decir cómo funcionaban las cosas, sino tenía un gran componente de lo moral. Y acá se produce un quiebre, que le dicen que es un quiebre epistemológico, con Maquiavelo, donde su forma de analizar lo que pasa o su método de describir cómo debería ser la política o debería ser el Estado ya no va a ser como Platón y Aristóteles, por citar a alguien, buscando las formas justas, buscando de quién es el más sabio para ejercer el poder político. Acá Maquiavelo va a traer realidad, realismo político, ¿sí? Un método realista. Y es la primera vez que sucede de que se produce el quiebre, por así decirlo, la distinción entre lo que es la política y lo que es la moral. No van a estar mezclados, ¿sí? No van a estar mezclados en este punto, porque Maquiavelo, si bien muchos piensan de que era una persona terrible o tal vez malvada, en realidad no lo es, sino él pensaba que para tiempos de guerra o para tiempos donde había caos era necesario un gobierno fuerte, un gobierno que tomara decisiones, y él entendía que en las crisis es mejor que las decisiones estuvieran en una sola mano, en una sola voluntad, que tener que compartirla con muchos, porque es más complicado gobernar. Entonces también Maquiavelo, que tenía una concepción pesimista del hombre, pensaba que el hombre era mentiroso, agresivo, egoísta. Y a partir de ese análisis de la realidad es que le da los consejos a su príncipe. Empieza a observar y en base a eso que observa le da los consejos. ¿Bien? Eso es bastante importante para esa época. Miren que cuántos siglos han pasado y seguimos hablando no tan solo de Maquiavelo, sino de Platón y de Aristóteles, porque fueron los que marcaron grandes momentos de lo que es la evolución de la ciencia política. Después que nos cuenta lo de Maquiavelo, nos va a decir que viene esto de la teoría de las élites, ¿sí? ¿Qué es esto de las teorías de las élites? O que nos empieza a hablar un poquito acá. Es muy cortito y muy chiquitito, y a veces el profesor lo suele preguntar. Sí lo suele preguntar.
Si ustedes se ponen a ver acá, solamente tiene mínimos renglones. Las teorías de las élites empieza a surgir como el poder se concentra en las manos de unos pocos. ¿Sí? ¿Quiénes tienen el poder? En realidad son unos pocos. ¿Quiénes gobiernan? ¿Quiénes deciden? Son unos pocos. Esa es la teoría de las élites, que después la vamos a ver cuando avancemos a medida que sigamos las unidades. No son todos los que gobiernan, sino unos pocos los que conservan el poder, porque ellos mismos tienen el poder económico o tienen otro tipo de poder que hace que sea influyente a la hora de poder tomar decisiones. Y también van a hacer acá en el siglo XIX y en el siglo XX esta tendencia a tratar de imponer lo que es el método científico al análisis de la ciencia política, ¿sí? A buscar darle la mayor rigidez, por así decirlo, o hacerlo mucho más específico, a tener un estudio más sistemático. Y les habla acá que trata de, por ejemplo, imitar a lo que son la ciencia, la física, el psicoanálisis. Trata de aplicar el método de esas ciencias a la ciencia política. Cosa que no iba a funcionar del todo, obviamente, porque el ser humano no es como estudiar la naturaleza, donde hay ciertas leyes que gobiernan siempre. El hombre es un ser racional, es un ser pasional y actúa en consecuencia. Y después nos va a hablar de que también está el análisis o el método sociológico, y ahí nos trae a un gran referente que es Max Weber. Yo siempre le digo Weber, pero es Weber. Bien, donde el análisis ya va a centrarse en esta conducta sociológica del individuo, cómo se relaciona, quién es el que ejerce la dominación, qué tipo de dominación es, cómo se comporta en masa. La va a traer ese análisis. Y ahora nos va a traer en contexto de que hasta ahí no había, por así decirlo, un método único o un método establecido para el análisis de la ciencia, hasta que en 1955 va a aparecer, 55 o 65, siempre se me olvida si le agrego 10 años o le quito, va a aparecer un señor que se llama Einstein, ¿sí? Y que va a traer una redefinición de lo que es el objeto de la ciencia política, y va a traer un nuevo método que se lo toma como un método científico, porque tiene, valga la redundancia, ciertos pasos a seguir. Es como mucho más estructurado, a diferencia de los anteriores. Por eso se dice que sí tiene un método científico, o que este método podría decirse científico. Y antes de Einstein se habla de que todos los métodos eran precientíficos, y después de Einstein se habla de método científico. Primero, Einstein nos va a decir que la política es asignación imperativa de valores para una sociedad. Cuando me dice asignación imperativa de valores para una sociedad, a veces nos puede sonar súper rara la frase, pero bueno, la política, quienes ejercen el poder político, asignan los valores, los ideales a seguir en ese momento en que ejercen el poder. ¿Sí? Por eso me dice que es una asignación categórica de valores, porque impone, sin entrar en conflicto acerca si está bien o está mal ni nada por el estilo. Pero por ejemplo, hace poco se debatió y se sancionó una ley porque también fue una decisión del poder político tocar un tema que venía siendo recurrente de hace mucho tiempo. ¿Sí? Eso es la toma de una designación, o sea, es la toma de una decisión que va a tener una influencia en la sociedad. Bien, el que está en el poder político marca el camino en la economía, marca el camino en el sistema de la legislación, puede poner más mano dura en cuanto al control de la delincuencia. No sé si se acuerdan, por ejemplo, con el gobierno del ingeniero, que a las personas extranjeras que delinquían se las deportaban. Eso fue una medida propia de su gobierno, no la habíamos tenido antes. Aguárdenme un segundo, termino mi mate para que mi garganta resista.
Acabo de venir de hablar de teoría del estado A, entonces está un poquito resentida mi garganta. Bien, es eso lo que me dice. ¿Y qué va a traer de novedoso en cuanto al método? Me va a hablar de un método sistémico, ¿sí? Y me va a hablar también, me va a redefinir el objeto de lo que es la ciencia política. Ya vamos a ver a qué se refiere en la página siguiente, por así decirlo, lo que es el método sistémico. Y vamos a hablar de qué es la redefinición del objeto. Me va a hablar que el objeto de la ciencia política va a estar compuesto ¿por qué? Por la comunidad política, por el régimen y por las autoridades. ¿Sí? Se llama método sistémico también a lo que él hace porque cuando expliquemos lo que son los inputs y lo que son los outputs, él o alguno también dice método cibernético. Bueno, cibernético no tanto, pero informático. Él acaba de hablar de que la comunidad política está integrada por todos aquellos, dice, que están expuestos a los procedimientos, a las normas, a las reglas y a las instituciones, es decir, al régimen del sistema político. Seríamos todos los que vivimos, por ejemplo, en Argentina somos la comunidad política a la cual va dirigido el gobierno. Está compuesta por los ciudadanos, está compuesta por los partidos políticos, por los grupos de interés, ¿sí? El régimen me habla que es el conjunto de los procedimientos, de las normas, de las reglas y de las instituciones del sistema. Un régimen puede tener componentes democráticos, autocráticos, autoritarios o totalitarios. El régimen actual que hoy tenemos en Argentina es el régimen republicano, democrático, federal. Así se ejerce el poder. Eso es lo que me está diciendo. Y después tenemos las autoridades, que acá nos habla que son las detentadoras del poder político, las que están autorizadas por los procedimientos, por las normas, por las reglas y por las instituciones del régimen para producir asignaciones categóricas de valores. Eso es lo que lo compone. Cuando dice también que es una asignación categórica es porque puede ser exigido el acatamiento de las normas o de las reglamentaciones a través del uso de la coerción, que no necesariamente significa violencia. Por ejemplo, ¿se acuerdan que cuando estábamos en una cuarentena un poco más estricta o tal vez de una fase 1, si vos circulabas en ciertos horarios te podían aprender la policía porque estabas desobedeciendo una orden que al menos en ese momento era válida? O ahora que también, por ejemplo, con esto de buscar que no nos contagiemos o se controle un poco más la propagación de lo que es el coronavirus, que quieren imponer la multa a quien no use barbijo. Eso significa que te puede exigir el cumplimiento. Ustedes en la página 17 tienen un cuadrito. Les dice inputs, que son las demandas y los apoyos, y tiene la autoridad, el régimen y la comunidad política, y tiene las decisiones, que son los outputs. Bien, ¿qué van a hacer estos inputs? Son las demandas sociales, ¿sí? Son las peticiones. Si bien ahí también tiene la palabra apoyo, porque yo obviamente también puedo apoyar las medidas de gobierno, puedo darle mi confianza, por así decirlo. Pero las demandas, ¿qué se les ocurre que puede ser una demanda que los ciudadanos o que un ciudadano le puede hacer a ese sistema de gobierno, a esa autoridad, a ese régimen? ¿Qué le demandarían ustedes? ¿Qué demandarían hoy en día? ¿Qué pedirían? Mayor seguridad. Bien. Creo que lo que queremos mucho mayor seguridad porque está bastante complicado la calle. ¿Qué otra cosa? ¿O qué piensan que es una demanda social que pueda ser asimilada a un input? El trabajo, mayor trabajo. Mayor Es como una trabajo. petición, sería como una petición que hace la población, un reclamo de parte de la población hacia los gobernantes. Claro, o sea, a veces, por ejemplo,
Puede ser como el reclamo que se hace cuando se marcha pidiendo más seguridad, más justicia. Puede ser la presión también por parte de ciertos grupos para que se sancionen o se legislen ciertas leyes que pueden tener carácter económico o carácter de otro tipo, ¿sí? Es lo que la sociedad que ha votado a esos que están detentando el poder político quieren respuestas, ¿sí? Yo te voté porque supuestamente vos me prometiste o dijiste que ibas a hacer esto. Estamos en una situación donde la crisis económica cada vez se va agudizando, ¿sí? Más allá, lo de la pandemia es una situación complicada para todos. Pero hace poco, por ejemplo, ante la pérdida de apoyo, porque salió una noticia que fue medio indignante, ¿verdad?, con respecto de las vacunaciones, vi ese desencanto de mucha parte de la población fue receptado por parte del poder político. ¿Y cuál fue el opus que generó? ¿Cuál fue la respuesta que dio? ¿Cuál fue la respuesta que dio? ¿Lo despidieron a quién? ¿O le pidieron la renuncia en realidad? ¿Al ministro de Salud? Al ministro de Salud, ¿sí? Eso fue. Por ejemplo, no tan solo pueden ser reclamos, sino la pérdida del apoyo. Esa medida generó mucha indignación, ¿sí? Volvamos al tema de la despenalización del aborto. Hace poco era una petición que venía desde hace mucho tiempo. Vuelvo a insistir, más allá de la postura que tengamos cualquiera, era una petición que venía hace mucho tiempo. Este gobierno la tomó y el opus que se dio fue la sanción de la ley que despenaliza el aborto, ¿sí? Esos inputs siempre van a ser o demandas o apoyos por parte de la comunidad, que pueden ser costo de muchas formas. A veces el reclamo por mayor justicia o por mayor seguridad, tal vez hace mucho tiempo no sale la gente a la calle o normalmente salen los familiares de las víctimas y no salimos todos. Tal vez si saliéramos todos podríamos generar un mayor impacto. Son reclamos o son peticiones por parte de la comunidad o por parte de la población, mejor dicho, de los que son gobernados a sus gobernantes. Bien. Después Einstein va a empezar a hablar o va a empezar a criticar, mejor dicho, los argumentos que da Pasquino en cuanto a los objetos, ¿sí? Al objeto, mejor dicho, al Estado y al poder. Y va a decir, por ejemplo, en esta definición, que la política no puede ser expresada únicamente como poder, sea porque de todos modos es preciso diferenciarla de las diversas formas de poder y por lo tanto definir con precisión el atributo político de aquel poder se debe interesar a los científicos de la política. Dice que cuando Pasquino define el objeto de la ciencia política habla de poder, pero no le pone el calificativo de poder político, cuando el único poder que le interesa al análisis de la ciencia política es el poder político, no las otras fuentes de poder o no los otros poderes como ser el económico, el ideológico o los demás. Le hace una crítica con referencia a eso. Y también le dice que la política no puede ser ni buscada ni agotada únicamente en el análisis del Estado. La política excede lo estatal y le va a decir que hubo política desde siempre, aún sin Estado. En cambio, el Estado necesita de la política para ser administrado, para ser gobernado. Y acá les da una definición de política o les dice algo así como que la política no consiste solo en conflictos resueltos recurriendo al poder, sino también en múltiples formas de colaboración, de coalición y de consenso. Bien, quiere decir política no es tan solo que hago uso de la fuerza o es coercitivo o que solamente voy a buscarlo limitadamente. Política no es tan solo ejercer el poder, es buscar también múltiples formas de colaboración con los otros grupos, de coalición, de consenso. La política siempre es una economía de la violencia. Hay política cuando hay diferentes intereses, hay un grupo de personas, porque si no, no hay política si hay una sola persona. Y también cuando esos conflictos que se generan en la política son resueltos de manera no violenta, o al menos no recurriendo al uso liso y llano de la fuerza.
Y ahí le vuelvo a mencionar en la página 18 que Einstein le vuelve a decir que antes del nacimiento del Estado había política y que el Estado, digamos, fue posterior a la política y por lo tanto no se puede decir que solamente la política pueda realizarse en el Estado. Lo vuelve a marcar, lo vuelve a dejar en claro. Y va a decir, o va a volver a dar la definición de lo que es la ciencia política. Va a decir, en este caso Einstein, no Pasquino, que la definición más correcta y más precisa de ciencia política entonces es la que se refiere al estudio de las modalidades complejas y mutables con las cuales los diversos sistemas políticos proceden a la asignación imperativa de valores. Sí, es como que lo amplía al concepto que ya había dado. Y de ahí me pasa a definir lo que es el método conductista. Ahí tienen ustedes al costadito de la página, le dice el conductismo. Este conductismo, ¿en qué consiste? En observar y analizar las conductas, ¿sí? Concreta de los actores políticos. Le dice que pueden ser individuos, grupos, movimientos, organizaciones. Y por el otro lado, la utilización y la elaboración de esas técnicas específicas como entrevistas, sondeos de opiniones. A ver, él aplica lo que es un método que está relacionado con el psicoanálisis. Bien, va a observar lo que pasa en la realidad, va a tomar información, va a ser bastante estadista, va a tratar a través de la observación de la conducta de los individuos, que pueden ser un ciudadano común en concreto, como pueden ser los partidos políticos, los grupos de interés, cómo se relacionan, cómo interactúan, quién se impone, cómo llegan a las coaliciones o a los acuerdos, ¿sí? Y todo eso lo va a sondear a través de estadísticas, que pueden ser encuestas, que pueden ser entrevistas, para tratar de tener una base de datos de la cual llevarse y poder decir, bueno, a ver, en este país, por ejemplo, hace 50 años que gobierna el mismo partido político porque los ciudadanos están conformes con las medidas de gobierno tomadas, o porque no hay un partido político opositor fuerte, o porque no es una democracia, sino es una falsa democracia. A eso se refiere. Y les da ahí cuáles son los pasos. No hace falta, chicos, que se los memoricen. Simplemente fíjense, en esos 8 pasos les está diciendo cómo es la metodología del método sistémico. Primero, relevar en las conductas políticas aquellas regularidades que se presenten a ser expresadas como generalizaciones. Veo, observo y anoto, en todo caso, me fijo en aquellas conductas que a mí me interesan según lo que estoy analizando. Verificarlas, ver si es que se repiten en el tiempo y si se repiten en otros lados. Cuantificarlas, hacer una estadística, ¿sí? Proponerse la sistematización de los conocimientos adquiridos. Bueno, vi cómo se comportan en la parte del sistema electoral, otra parte cómo se comportan en la legislación, ¿sí? Todo es recabar información. Buscar separar todo lo que tenga que ver, ¿sí? Todo lo que no sea estrictamente científico o normativo, por así decirlo, con aquello que pueda tener algún tipo de base ideológica o de base filosófica en cuanto al deber ser y a esto de la moral. Y buscar una integración, dice, no tan solo tomar esos datos, sino tratar de integrarlos con la sociedad, con la economía, con lo que pasa y generar conclusiones para poder definir realmente o para poder dar una respuesta de por qué funciona determinado modelo o régimen de poder en este estado y en otro no. Y tal vez así hacer una ciencia general, porque la ciencia tiene carácter general. Las premisas o las teorías que propone, o las hipótesis, mejor dicho, una vez comprobadas, tienen que poder aplicarse supuestamente de modo general en todos lados. Eso es lo que se busca. Obviamente yo vuelvo a decirles algo. No va a poder ser lo mismo el análisis científico, o no va a poder ser la misma forma de comportarse políticamente de Latinoamérica con lo que es Europa,
Ni siquiera los estadounidenses y los canadienses, que tal vez han sido más sólidos en cuanto a la democracia que nosotros, tampoco son iguales que los europeos. Todas las regiones tienen sus particularidades. El continente americano no ha pasado por las etapas de los imperios, no ha pasado por el feudalismo. Por lo tanto, nuestra construcción de lo que es la política y los distintos regímenes de poder no ha sido de la misma intensidad que los europeos. Ellos han pasado por todos los regímenes, y me refiero a que pasaron de monarquías a feudalismo, a monarquías absolutistas, después las revoluciones, el Estado moderno liberal, y tienen una gran cultura, ¿sí? Una gran cultura de instituciones y de legislación que no es propia nuestra. Nosotros somos, al menos lo que es Latinoamérica, democracias más bien de tipo débiles. Ni hablar, que lo podemos reafirmar ahora con lo que está pasando. Por ejemplo, o sigue pasando, si bien todo esto de la pandemia ha tapado muchas cosas, en Venezuela, ¿sí? Tenemos a alguien que podemos asimilarlo más bien a eso régimen democrático, no es, podríamos decir que es autoritarismo, porque no están claras las cosas. Maduro, si bien ya obtuvo el reconocimiento de gran parte de la comunidad política extrañamente, él se proclama presidente de Venezuela. Hay otro gran sector de la población que en realidad creo que es la mayor cantidad de la población en la que no lo legitima, y que solamente se mantiene en el poder por el hecho de tener la fuerza, las armas. Digamos que a lo que me refiero es que nuestra historia como latinoamericanos es mucho más endeble, es diferente, lo mismo de los países africanos. Muchos gobiernos de tipo autoritario, muchas dictaduras militares, y en algunos mini estados que a veces son así de chiquititos, me refiero geográficamente, todo el tiempo convulsionados, todo el tiempo en conflicto. Bien, viene Einstein entonces con su método sistémico, que es muy estadista, y que se va a llamar, o se va a decir que es el primer método científico de analizar la ciencia política. Y van a aparecer dos personajes, Almond y Powell, que lo van a criticar. No lo van a criticar porque les parezca que Einstein no tiene razón o que no está bien el método. No es esa la crítica que se le hace en realidad. Lo que se critica es de que son tres factores. El provincianismo, habla de que el análisis politológico de los sistemas políticos se había concentrado esencialmente en pocos sistemas del área europea y occidental. Eran en las grandes democracias. Habían tomado como referente a Estados Unidos, a Gran Bretaña, a Francia, a Alemania, pero no se habían extendido más allá. Habían tomado parte de lo que era Europa y parte del continente americano, por así decirlo, y no habían expandido su visión, el análisis de cómo funcionaban los sistemas políticos en otras regiones. Habla que en segundo lugar había caído en un descriptivismo excesivo, mucha cuantificación de datos, mucha estadística, mucha información acumulada, pero no había teorías, no había una realidad teórica o que tratara de darle como un contenido más científico, o sea, que quedara plasmado en algún tipo de leyes generales. Y también habla de un formalismo excesivo, porque se había concentrado también en solo estudiar las instituciones, las normas y los procedimientos que estaban relacionados normalmente con lo electoral. Y no había otro análisis, o no se había explayado, tal vez no estaba teniendo en cuenta lo que pasaba con la economía, no estaba teniendo en cuenta cómo estaba conformada la sociedad. Era como que se había vuelto muy formalista el análisis. Eso es lo que está diciendo. Estudiaba tal vez la constitución y las normas de los sistemas políticos, pero no avanzaba más. Es lo que le critican ellos. ¿Y cuál es la solución que en todo caso van a proponer? Y es el método comparado. ¿Sí? Esto un poquito que hablábamos con Aristóteles hace rato.
de comparar cómo funcionan y cuáles son las cosas que se repiten o que son generales. No pretender yo decir o elaborar una sola teoría y que se aplique en Estados Unidos, en Chile, en, no sé, en Nueva Guinea y, por ejemplo, en Japón. No se puede, porque la composición sociológica, la composición histórica es diferente, la idiosincrasia, ¿sí? Esa palabrita idiosincrasia significa cuáles son los valores, cuáles son las creencias, cuáles son los pensamientos reinantes en cada región. Nosotros diríamos, o tal vez por ahí me equivoco, no tengo una concepción pesimista de los argentinos, porque yo estoy bien siendo argentina, no quisiera haber nacido en otro lugar, después de todo. Nuestra idiosincrasia, que es a veces, tenemos poco amor por nuestro país. Estoy primero yo, después está el país, busco mi propio beneficio. Algunos nos tildan también de que somos un poquito vagos, de que somos medio agrandados. Bueno, qué sé yo, por ahí somos bastante infractores de las normas. Por sobre todo somos bastante infractores de la norma. No nos gusta acatar órdenes, nos rebelamos fácilmente, todo cuestionamos y no somos capaces a veces de relegar nuestro propio interés por el interés común. En cambio, si nosotros nos fijamos en idiosincrasia de otros países, que no necesariamente, por eso digo que sean mejores o buenos y nosotros malos, los alemanes son mucho más estructurados y mucho más cumplidores de sus normas. Los ingleses también. Los estadounidenses tienen un sentido de patriotismo y de amor hacia ellos mismos que nosotros no los tenemos. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, más allá de que vos analices cómo es el derecho, las instituciones, que tomes algunas regiones, tenés que entender lo que dice Almond y Powell, es que en todos los lugares hay idiosincrasias diferentes, hay historias diferentes en cuanto al desarrollo de esos estados, por lo tanto no va a poder ser igual. Vamos a tener que analizar los sistemas políticos de las diferentes regiones y encontrar qué cosas se repiten, cuáles son las generalizaciones, en qué cosas coincidimos y en qué cosas no. Bien, es eso el gran aporte que hacen Almond y Powell. Bien, ahora acompáñenme a lo que es la página 28. Yo les voy a decir lo que es el conductivismo y más allá. Los 5 fragmentos de Dahl no se toman, no se preguntan ni en el cursado ni en el libro. Así que lo pueden dejar de lado, ¿sí? De todas formas, después les voy a subir un audio chiquitito explicándole brevemente qué significa cada uno. Pero no es un tema que tomen. Normalmente de Einstein lo que preguntan, de Pasquino, de este texto lo que preguntan es Einstein, cuál es el objeto de la ciencia política, cuál es el método, o si no les preguntan la evolución del objeto y del método de la ciencia política. No suele preguntar más nada, o si no, el análisis del cuadrito ese sistémico de la autoridad, régimen y comunidad política, qué son los inputs y qué son los outputs. Eso tomó una vez, lo digo con conocimiento de causa. Dijo, según el modelo sistémico de Einstein, explique qué son los inputs y qué son los outputs, cómo se relacionan. Y era una pregunta bastante sencilla. No hace preguntas terribles, ¿no? Hace preguntas del libro, sí, porque al menos en el libre es solamente el profesor Ibáñez el que suele tomar, eso es así. No importa si son 1000 alumnos, él solo evalúa y él solo corrige. Así que bueno, esa particularidad tiene. Si rinden, sea que sean virtual o no, no sé cómo será ahora, pero suele ser él en la presencialidad, solo él. Y él elige las preguntas. Así que hay que saber qué le gusta, diría yo, al profesor. Y bueno, si se ponen a ver ahora en el cursado, creo que también su decisión ha prevalecido ante otras. Vamos a ver qué es esto de la ciencia política y de la teoría política, y que más bien me va a hablar de lo que es la filosofía política, de lo que es la ciencia política. Me va a decir acá
ya lo voy a explicar, que la primera operación, dice, se define, o lo leo, y de ahí a todo, y de ahí hablamos, a fin de que la especulación teórica sea capaz de manifestarse y expresarse por entero, resultan necesarias 3 operaciones a un tiempo, dice, complejas y multiformes. Para saber dónde se coloca la ciencia política hoy, cómo ha llegado ahí y en qué dirección está encaminándose, hay que realizar 3 operaciones. La primera se define fácilmente. La ciencia política quiere enfrentar, dice, adecuadamente equipada a la especulación teórica, debe confrontarse con la filosofía política. La rica y variada tradición de pensamiento de la filosofía política contiene al menos 4 componentes. ¿Qué es lo que me quiere decir acá? Para poder separar el campo de lo que es la ciencia política con la filosofía política, vamos a tener que contraponerlas, vamos a tener que compararlas y ver, ¿sí?, si está en condiciones la ciencia política de enfrentarse, me dice Pasquino, acá, y después lo va a citar a lo que es el señor Bobbio, con la filosofía política, para tratar de quitar todo tipo de especulación, porque la filosofía política es el deber ser, ¿sí? Es especulación, es un ideal. En cambio, si yo quiero hablar de ciencia, no es un deber ser, es la realidad, ¿sí? Busco establecer verdades, no busco establecer valores, como la filosofía política. Entonces tengo que compararlas para ver qué es lo de la especulación, que le corresponde, por así decirlo, esto del deber ser y los ideales, a lo que es la filosofía política, y qué es en sí ciencia, qué es la teoría política. Y acá una pregunta que, bueno, por ahí ha sido también tema en el examen. Pasquino va a decir que estos 4 componentes son propios de la filosofía política: la búsqueda de la mejor forma de gobierno o de la república óptima, búsqueda del fundamento del Estado y consiguiente justificación, búsqueda de la naturaleza de la política o de la politicidad y consiguiente definición entre política y moral, y análisis del lenguaje político y metodología de la ciencia política. Bien, Pasquino dice que esos 4 componentes forman parte de la ciencia de la filosofía política. Y de ahí va a citar a Bobbio. Bobbio va a decir que de esos 4 componentes que Pasquino está diciendo que forman parte de la filosofía política, solamente el último componente, ¿sí?, está en una situación de contraponerse con la ciencia política. Ahí van a chocar. Y ahí, en definitiva, se va a establecer que eso del análisis del lenguaje político y la metodología de la ciencia política le corresponde a la filosofía política. Porque en eso del análisis del discurso o de la metodología de la ciencia política no le corresponde a la ciencia o a la teoría política, ¿sí? Solamente le corresponde a la filosofía. Y que el primero, el segundo y el tercero de estos ítems que habla acá son propios de la ciencia política, porque la ciencia política, dice, ya no le va a preguntar a la filosofía cuál es la mejor forma de gobierno, tampoco se la va a preguntar ella, sino va a tratar de saber cuál es la mejor forma de gobierno que funciona para determinados lugares. Segundo, búsqueda del fundamento del Estado y su consiguiente justificación, eso le corresponde a la ciencia política, y búsqueda de la naturaleza política y la politicidad le corresponde a la ciencia política. Ahí en la página 29 les dice que la ciencia política ya no delega a la filosofía política la búsqueda de la mejor forma de gobierno. Por el contrario, recientemente, gracias al redescubrimiento de la irreprimible relevancia de las instituciones, a la acumulación de conocimientos empíricos y teóricos, a la posibilidad de intervenir concretamente en los procesos de democratización y de consolidación democrática, resume, la ciencia política ha actuado y está actuando activamente para definir las características, sino de la mejor forma de gobierno, al menos de las formas de gobierno más adecuadas según la naturaleza del sistema político, de los sistemas de partido, de las sociedades civiles. La diferencia respecto a la filosofía política es que la ciencia política busca detalladamente y con la aplicación del método comparado los fundamentos empíricos a sus descripciones.
vuelvo a repetir eso que suena chino, porque sí sé que suena chino y es un poco engorroso de entender. De esta parte, lo que me quiere quedar en claro es que yo tengo que poder delimitar qué es propio de la filosofía política o qué es el campo en donde, por así decirlo, la ciencia política no se mete y cuál es el campo que es propio de ella, ¿sí? Vuelvo a decir, Pasquino le dice que esos 4 puntos son propios de la filosofía política, pero Bobbio le dice, y la verdad que el único campo que es exclusivo de la filosofía política es el último, porque después lo demás, ¿sí? Es propio de la ciencia política, es propio de ella. Ella va a buscar las formas de gobierno, ella va a fundamentar al poder y al Estado. Ella va a decir cuál es la naturaleza de la política. Ese campo es propio de la ciencia política y no de la filosofía, ¿sí? Bueno, no hay problema, Cintia, está todo bien. A eso hace alusión en esta parte del texto, que vuelvo a decir, sé que a veces se torna un poco engorroso o complicado, porque es bastante abstracto, ¿sí? Bastante abstracto lo que me está diciendo entre el análisis de la ciencia política y lo demás. Bien, después lo que le desarrolla el texto, de cómo se produjeron los distintos sistemas de gobierno, cómo evolucionó los sistemas de poder, por así decirlo, en las distintas regiones, no es importante, pero para que lo sepan brevemente, va a hablar de que en Francia, con su historia de respeto de las instituciones y de las normas, con el nazismo tuvo un quiebre en el proceso de sus sistemas políticos y de su sistema institucional, que era muy normativista y que después del nazismo ha mezclado o ha incorporado también esto de la prescripción o de ser más bien también empirista. En Francia dice que en todo caso tienen una visión mucho más filosófica, más de buscar el ser, que el análisis de la política es más bien filosófico. Después, aguárdenme un segundo. Después le va a decir que en Gran Bretaña y Escandinavia, por ejemplo, también el sistema es empirista, que en Italia, la Italia post-Mussolini, post-fascismo, también es una Italia rica en instituciones, en leyes, pero que después de ese proceso que fue bastante cruento, también ha incorporado el método empirista y normativista, y que en España tienen un método del análisis de los sistemas políticos o de las instituciones a través del estudio de las normas, que es más bien normativista, constitucionalista. Y por último, les señala que en Estados Unidos la ciencia política es conductista, se centra en la realidad, más que estudiar las... Sí, no se preocupen. Eso no lo suelen preguntar. Les suele decir que los estadounidenses, más que estudiar las normas o las instituciones, lo que hacen es preocuparse por la política exterior y tratar de imponer su sistema de gobierno hacia afuera, de demostrar su modelo de democracia como el mejor o como un modelo a seguir. ¿Bien? Bueno, aguanten un poco más, terminamos este texto aunque sea hoy y vemos el jueves Strasser y Bouza Break, que son cortitos. Yo sé que es mucho, pero tenemos que tratar al menos de ir a un buen ritmo. Es importantísimo que podamos tener un buen ritmo. Después va a traer a contexto si la ciencia política tiene que prescindir de los teóricos, de los teóricos, de los filósofos viejos, por así decirlo, de los clásicos. Si la ciencia política ya no tiene que evocar a Platón, no tiene que evocar a Aristóteles, o no tiene que evocar, no nos vayamos tanto en el tiempo, a Locke, a Montesquieu, porque la ciencia política ha cambiado y los sistemas políticos no son los mismos. Y llega a la conclusión que los clásicos, tenían un sistema mucho más relacionado con la filosofía política, pero que siguen siendo necesarios. Porque si bien la filosofía política y la ciencia política tienen campos distintos de estudio, se interrelacionan, ¿sí? Se interrelacionan, porque entender y buscar el deber ser y tal vez lo que es el ideal de justicia o un estado de bien común sigue siendo algo
que importa, sigue siendo algo que se interrelaciona también con la ciencia política. Por lo tanto, va a decir que no se puede prescindir de la historia y no se puede prescindir de los clásicos y de lo que aportaron. No se puede prescindir de las formas justas e injustas de Platón, de Aristóteles. No se puede prescindir de Maquiavelo. Lo seguimos estudiando y cada vez Maquiavelo es como mucho más actual en vez de ser mucho más viejo. Entonces va a hacer alusión a eso, que tanto las teorías políticas que fundamentaron antiguamente cómo se ejercía el poder político o que trataron de buscar, por así decirlo, cuáles serían las mejores formas de Estado, siguen informando a lo que es, ¿sí?, la ciencia política, siguen informando. Y acá en la página 33 les va a hablar de lo que es la teoría política, o cuáles son las teorías políticas. Hay teorías políticas. Teoría política en realidad es algo que trata de explicar un fenómeno, ¿sí? Yo les dije al principio que está la ciencia política o la teoría política, y dentro de la teoría política está la teoría del Estado. Son leyes, por así decirlo, o prescripciones, o normas, mejor dicho, que tratan de explicar cómo funcionan las cosas en determinado lugar o en determinado momento. O por ejemplo, una teoría del Estado republicano va a decir que el Estado republicano tiene división de poderes, es un Estado constitucional. Eso es una teoría política, trata de describir cómo funciona, dando argumentos, dando hipótesis comprobadas de cuál es una verdad acerca de algo. Y les hace ahí simplemente una breve aclaración, se los digo porque si lo leen se confunden, que hay teorías concatenadas y jerárquicas. Hay teorías que son más importantes que las otras, así como acabo de decir, está la teoría política y dentro de la teoría política la teoría del Estado. Pero todo se relaciona, todo se explica, todo tratan de explicar una cosa en realidad, cómo funciona el Estado, cuáles son los sistemas, cómo funciona un parlamento, cómo se eligen los representantes. A eso apunta. Y después les va a decir que en el análisis moderno de lo que es la ciencia política hay dos corrientes: el neoinstitucionalismo, que vuelve a enfocarse en tratar de explicar cómo funciona el Estado y cómo se desenvuelve el poder político dentro de ese Estado, y trata de hacer teorías políticas tomando en cuenta las instituciones, cómo funcionan, cómo se desarrollan. Y la elección racional es una teoría que trata de explicar por qué el ciudadano elige, por qué decide participar en las elecciones, por qué elige a tal candidato, si persigue su interés propio, si persigue un interés comunitario, si ya le interesa votar o no le interesa votar, si lo hace automáticamente, si se interesa por política o no. Eso de la elección racional lo vamos a ver en la bolilla 4. Y por último, termina hablándoles de por qué interesa o por qué es útil la ciencia política. Bueno, vivimos en un mundo politizado, donde la política es parte de la vida, donde la política, digamos, a través de la política se eligen los candidatos a quienes lo van a gobernar, a través de la política se llevan a cabo los sistemas electorales. La política nunca ha dejado de estar. Y la ciencia política, si bien a veces entra en un cuestionamiento, como lo pone acá, si realmente sirve para explicar los fenómenos o no, porque la ciencia política a veces no puede explicar por qué en algunos lugares funciona la democracia, no funciona en otros lugares la democracia, o no puede dar una respuesta a todos los interrogantes, sigue siendo útil, porque nos explica, nos cuenta cómo hemos llegado de cierto punto hasta la actualidad, nos cuenta cómo se ejerce el poder, nos dice cómo es la estructura de los estados, cómo funcionan los sistemas políticos, cómo funcionan los sistemas partidistas, nos informa. Necesitamos a la ciencia política para comprender por qué esta estructura estatal, por qué esta forma estatal ha aparecido una vez en el tiempo y sigue siendo la preferida y no ha sido cambiada. Y no estoy refiriéndome a la democracia, sino me estoy refiriendo a lo que es el Estado.
Y lo que les pone en contexto acá el doctor Pasquino es que antes había muchas peleas entre los propios estudiosos de la ciencia política. No se decidían primero cuál era el método, no se decidían cuál era el objeto, porque si ustedes leen otros autores, por ahí van a seguir poniendo el objeto en el poder o en el Estado y no van a hablar de sistema. La mayoría ya habla de sistema, como lo dijo Einstein, pero no hay un acuerdo común, y eso había generado gran problemas a la hora de poder desarrollar con éxito algún tipo de ciencia política y de teorías políticas. Han entendido los políticos y los politólogos, como diríamos, o mejor dicho, los que estudian la ciencia política, los teóricos, de que no hay una sola verdad, no hay una sola verdad absoluta, ¿sí? No hay un solo método. Se puede estudiar la ciencia política de diferentes perspectivas. Es más, hoy prevalece a veces también el estudio a través de los movimientos y cómo influyen en las decisiones políticas, llámese el movimiento feminista, llámese los movimientos que están relacionados también con el cuidado del medio ambiente. O sea, hay una gran variedad. Ya se ha superado esa etapa de querer decir solamente esta es la forma y no hay otra. Y hemos llegado a un análisis de la ciencia política mucho más madurado, entendiendo que hay diferentes puntos de vista en los cuales nos podemos concentrar y podemos tratar de explicar el fenómeno que es en sí esto de el poder político, el Estado, la comunidad política, el sistema electoral, que forman parte de esa realidad. Bueno, hasta acá hemos llegado.